Hola hermanos, el día de hoy, 7 de mayo del 2025, es miércoles de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Bueno, hoy para muchos de ustedes estarán viendo la publicación cuando ya se ha celebrado la Santa Eucaristía proeligiendo Romano Pontífice, es decir, por la elección del Romano Pontífice, y pues muy probablemente incluso algunos ya verán cuando ya ha pasado alguna de las votaciones, se tendrá una normalmente para ir practicando, para ir viendo cómo funciona y cómo funciona lo de la fumata, ¿no? Luego pues ya el día jueves, pues, porque oigan, si saliera en la primera votación sería un milagrazo de esos extraordinarios, realmente sería una cosa demasiado extraordinaria, de verdad que se los digo, no ha pasado en la historia, cuando ha habido alguna por aclamación, el Papa del que les voy a hablar hoy, el Papa San Benedicto II, pues vivió una experiencia de ese estilo, también por eso les quiero hablar de él. Pero en fin, ya les digo, y luego habrán 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde, entonces a menos de que en la segunda votación hubiese pues una elección, entonces se sacaría el humo, si no solamente se va a utilizar a las 12 del mediodía, hora de Roma, ¿no? Y luego a las 7 de la noche, hora de Roma. Entonces, por eso les digo, si a menos de que la tercera, por ejemplo, no la tercera, sino que la cuarta votación ya hubiese papa, entonces ahí sí habría humo exactamente al mediodía, a la media tarde, no más o menos. Pero bueno, no nos adelantemos, sigamos orando. Yo sigo proponiéndoles oraciones en torno al cónclave para que podamos pedir, pues realmente que se nos conceda la gracia de un papa según el corazón de Dios, que eso es lo que necesitamos. No necesitamos un papa que sea según los intereses de nadie, sino los intereses que tiene toda la iglesia. Bueno, hablemos entonces de Benedicto II, de San Benedicto II. Y fíjense por qué voy a hablar también de él. Resulta, no sabemos, se supone que nace en Roma, eso es lo más seguro, y parece ser que pertenecía a la familia de los Savelli. Eso, vamos, eso es algunas de las biografías dicen eso, pero bueno. Y era un excelente cantor. Le encantaba, tenía un conocimiento bastante sólido de las Sagradas Escrituras, por eso su lucha contra el monotelismo y el tema del canto. Era un promotor de la música. Bueno, recuerden que originalmente lo que hoy llamamos el colegio cardenalicio lo formaban realmente los párrocos de la ciudad de Roma. Por eso los cardenales siguen teniendo título de párrocos en alguna de las parroquias, valga la redundancia, de Roma. Y entonces, bueno, lo que pasa es que en esta época, perdón, no les dije ni siquiera más o menos el año, se supone que debe haber nacido en el siglo, a inicios del siglo VII, no tenemos una fecha exacta, sabemos que muere un 8 de mayo del año 685, ¿ok? Entonces vamos, y realmente fue papa solo durante 11 meses. Ahora les explico por qué. Resulta ser que aunque él fue elegido en el año 683, lo que ocurría es que se necesitaba por lo que se llama la sinódica, eran las cartas que se enviaban al emperador para que el emperador aprobase la elección. Por eso les digo lo difícil que es, ¿no? Entender que en esta época había un contubernio de parte de los poderes civiles que prácticamente lo que hacían era admitir y sencillamente pues denle viaje al asunto, ¿no? Pero vamos, las distancias y todo aquello, entonces habrá que esperar hasta el 26 de junio del 684 para que él fuera ordenado como obispo y de esa manera pues pasase a ser el Papa. En este caso, en esta época, el emperador es Constantino IV. Entonces, fíjense, lo primero que obtiene Benedicto II, importantísimo, por eso también quería hablarles, logra que el emperador diga, yo ya no meto más mi mano en el asunto, y entonces en el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, perdón, ahí se puso como clarísimo que ya no, que él sencillamente no había que esperar las confirmaciones imperiales porque era muy tarde. Entonces, sencillamente que se enviara la notificación. En ese momento la capital o la presencia bizantina en Italia estaba en Rávena. Entonces, que se enviase la notificación a Rávena. Dicen que, yo no sé de dónde sacaron eso, que el Papa terminó adoptando de una manera simbólica a los hijos del emperador. Ya les digo, eso es una cosa un poco particular. Ahora, es muy importante su papel, el papel de él en la lucha contra las herejías. Y esto me parece que es fundamental porque hoy en día están reverdeciendo en la iglesia unas herejías, sobre todo la herejía del pensamiento único, ¿verdad? O sea, es una herejía, pero estoy haciendo una comparación, ¿no? Una analogía, pero lo es.
es que solo la manera de pensar nuestra, solo la manera de celebrar nuestra, solo la manera... No, no, no. La iglesia es universal, hay elementos evidentemente que no son negociables, tanto de la doctrina como de lo que celebramos. Lo que celebramos es la Santa Eucaristía, pero ya cuando a usted le quieren poner un montón de condicionantes para que sea verdadera o válida incluso, pues lo siento mucho, hasta ahí ya no, porque hay que se cumpla con las normas, que para eso están los concilios y para eso está el derecho canónico y todo bueno, todos los derechos, porque el derecho también oriental. Bueno, entonces ya les digo, pero él contribuyó a que sobre todo los obispos de España, que se habían opuesto, estaban renuentes un poquito al tema del monotelismo. Me decir, padre, ¿qué es eso de monotelismo? Bueno, monotelos, telos es voluntad. Fíjense, con el tema de la herejía anterior había sido el monofisismo, es decir, en Cristo hay una fisis, una naturaleza, y era la pelea de que solo la naturaleza divina era un Dios revestido de hombre, o un hombre revestido de Dios. No, 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 nada de eso. Nada de eso, entonces al revés lo dije, ¿verdad? No, no. Entonces, y luego ya metieron el monoteísmo. No, entonces, bueno, sí, es Dios y hombre, pero solo tiene una voluntad. No, señor, porque si es hombre, tiene su propia voluntad. Luego vendrá otra herejía que es el monoenergismo, o sea, bueno, y el que solo tiene una energía, no, si tiene dos energías porque es hombre y es Dios. Si yo le quito la voluntad humana a Cristo, ya no es verdaderamente hombre. Y entonces por eso la importancia. Eso ya había sido discutido en el tercer concilio de Constantinopla en el año 681, pero la puesta en práctica, 680-681, la puesta en práctica fue lo que costó. El otro detalle muy importante es que él logra restaurar muchas de las iglesias que estaban en Roma. ¿Ya? Y famoso, por ejemplo, el que él restauró parte de la Basílica Vaticana en aquel momento, ¿verdad? La Basílica de San Pedro. Ya les digo, muy, muy interesante esta vida de él, porque realmente un fuerte defensor de la doctrina y su pontificado fue cortito, ¿ya? Fueron apenas 11 meses. Como les digo, por el hecho, había sido elegido desde hace un año antes, pero por el hecho que había que esperar la confirmación, entonces por eso se tardaron. Muere, como les digo, un 8 de mayo del 685. Aquí viene el detalle. ¿Cuándo fue canonizado? Fue canonizado por el Papa San Pablo VI. Entonces imagínense ustedes, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, realmente pasó mucho tiempo porque, vamos, si muere en el 685, ajá, y Pablo VI lo canonizó en 1964. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Ya? Tanto tiempo se tardaron. Importante insisto, el Papa quiso canonizarlo como un signo bello porque él estaba viviendo el concilio, ¿no? Era Pablo VI, esa es la razón por la que Pablo VI se puso Pablo, ¿verdad? Porque ha sido Pablo IV el que termina el concilio de Trento, y como a él le tocaba terminar el concilio, Pablo V, el que le tocaba terminar el concilio que había empezado Juan 23, entonces dijo, por eso agarro este nombre. Y la canonización de uno como Benedicto II va por ahí también, va por el hecho de, ok, pongamos orden en el asunto, démonos cuenta que ocupamos la santidad de los papas que nos ayuden a defender la doctrina de la iglesia. Lo seguimos necesitando. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzaban gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La muerte de Esteban provoca la dispersión de los discípulos, fuera de los apóstoles. O sea, los discípulos, los que podían moverse, porque los apóstoles estaban más vigiaditos, digamos, los tenían más en la mira, entonces no se movieron, pero los que se movieron fueron los diáconos. Y acuérdense que Felipe es uno de los 7 diáconos, que fueron, que nos cuenta el capítulo 6, que fueron elegidos para servir a los de habla griega. Y entonces él se va. Como era su nombre Filipos, es un nombre griego, indica que venía de la diáspora, entonces tenía un sentido de universalidad. Imagínense, se fue a meter a Samaria. Si los samaritanos habían rechazado al Señor Jesús, muchacho, ¿cómo se te ocurre ir? Ah, no, el mismo Señor Jesús lo dice, es el texto programático, ¿no?
en Jerusalén, Samaria y hasta los confines del mundo. Bueno, aquí lo vemos a Felipe. Gracias al martirio de Esteban, la iglesia empieza a extenderse. ¿Qué es lo que provoca la presencia de Felipe? Entonces, fíjense, 3 elementos, ¿no? Primero, escuchaban, porque lo que él hablaba era de Cristo. Entonces, hablaba de Cristo. Y luego, los signos que acompañaban, el mismo Señor Jesús lo ha dicho en el Evangelio de Marcos, ¿no? Estos son los signos que acompañarán a los que prediquen el Evangelio, a los que lleven esta verdad. Bueno, ahí está, están los signos, concretísimos. Pero es calcado lo que hacía Jesús, ¿no? Expulsaba demonios, pues curaba a los enfermos, a los lisiados, a los paralíticos. Lo mismo que hacía Jesús. En el fondo, lo que nos está diciendo el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues hay que hacer lo que hacía Jesús. De eso se trata la vida de los misioneros, hacer lo que hacía Jesús. Y tercer elemento, ¿no? La ciudad se llenó de alegría. Lucas es el Evangelio de la alegría. Y queda muy bien porque los Hechos de los Apóstoles es de la escuela lucana. Entonces continúa la alegría que produce la presencia del Señor, la alegría que transmitimos. Eso es importante, ¿no? Transmitimos alegría, transmitimos esperanza. ¡Ay, el Evangelio! ¡Ay! Vamos pues, seguimos avanzando en el discurso del pan de vida. Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recuerdan que hablamos del monotelismo? Entonces, cuando hablábamos del Papa Benedicto II, sí, bueno, ahora fíjense, el telos, la voluntad, es hacia dónde se mueve el asunto. Leemos el último versículo que hemos leído ayer. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso ya lo habíamos leído ayer. Eso es como el hilo conductor, ¿no? O sea, ya se presenta Jesús como alimento, se presenta como el pan de la vida. No es una metáfora, lo vamos a escuchar mañana y pasado, no es una metáfora, es efectivamente una verdad, pero ahora lo empieza a profundizar. Entonces, acuérdense, la manera propia de Juan de escribir, ¿no? Como círculos concéntricos, va girando alrededor de la idea del creer, por eso la insistencia de el verbo pisteuo, que es creer. Entonces, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Entonces, primero, lo negativo, ustedes no creen. Ahora bien, el que el Padre me da, el verbo paradoni, es decir, el Padre me entrega, entonces yo no lo voy a echar fuera. No, porque mi tarea es, yo no lo voy a echar fuera, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuál es su voluntad? Empieza lo positivo. Empieza lo positivo, que yo no pierda nada. Aquí ustedes dirían, Padre, nada o nadie. Bueno, a nadie de los que Él me ha dado, sino que esta es la gran promesa, ¿no? Volvemos una vez más. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer, no? El artos, zoe, el pan de la vida. Es decir, está hablándonos de una vida, pero esta vida ya huele a otra cosa. Ya no es una vida cualquiera, sino que es una vida que es eterna. Por eso lo resucite, que yo lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo, ¿se acuerdan del capítulo 3, no? Lo hemos leído, cuando en el diálogo con Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea, el que lo vea y crea. ¿Cómo termina el Evangelio de Juan? Que cuando el discípulo a quien Jesús amaba entra al sepulcro, vio y creyó. Entonces, ver y creer es experimentar para llegar a la fe, al cumplimiento de la fe, a la vivencia de la fe. Por eso, porque el que cree en el Hijo, el que cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Por eso les digo, círculos concéntricos. Es la misma intención, ¿no? Es que en el último día haya una anástasis, haya una resurrección, que yo lo resucite. La fuerza de Él es que Él vence a la muerte, Él nos da la vida. Punto. Insisto en lo que les decía también ayer, ¿no? Cuidado, eso porque existe esa palabra en griego, el bios, de ahí viene la palabra biología, es la vida natural, la vida material, si lo quieren. Ahora no utiliza esa palabra, no es biológico el asunto, es zoe, es la vida, pero entendida como plenitud.
la vida con todo lo que ella abarca, no solo lo meramente material, sino todo en absoluto. Les invito a hacer oración, como les he dicho, vamos a hacer en estos días hasta que termine. Yo no sé si ya mañana voy a poder decirles, bueno, ya hemos terminado, ya tenemos papa, yo no sé cómo se llame, a mí no me están preguntando porque eso ya lo sabrá el Espíritu Santo. Y les insisto, no es el Espíritu Santo el que elige al papa, son los cardenales, por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que los cardenales también se dejen moldear por él, ¿no? Señor, tú que nos guías a través de tu pastor en la tierra, el Papa, te pedimos que te hagas presente durante el próximo cónclave. Derrama tu Santo Espíritu sobre los cardenales presentes para que haya un Pentecostés renovado en tu iglesia. Dales la sabiduría, prudencia y fortaleza que necesitan para elegir a quien tú escojas para liderarnos y guiarnos. Te necesitamos, Señor. Escucha nuestra oración y concédenos el don de un santo sucesor de Pedro para gobernar en tu nombre. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión del Papa San Benedicto II, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. A orar, a orar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Orar, orar, orar. El Veni Creator Spiritus, hay que rezarlo. Ven Espíritu Divino, sopla, que sople fuerte sobre esta iglesia y sobre estos cardenales que hoy entran en conclave. Feliz miércoles para todos.